Adriana Díaz, y esta es una pregunta, esta es una observación que es importante que te haga. Dices, no hay cura para el cáncer. Mira, esto no nos lo están contando quien debería contárnoslo. Primero que nada, el cáncer no existe. Existen 200 enfermedades que se engloban dentro de el concepto cáncer. El cáncer no es una enfermedad que existe como tal, única. No es como, no sé, como una diabetes. La diabetes es que no produce suficiente insulina, ya, es una sola enfermedad. No, no. Hay 200 tipos aproximadamente de cáncer, algunos de los cuales son totalmente curables. Hoy, no lo eran hace 50 años. Cuando yo era pequeño, un diagnóstico de cáncer era un diagnóstico de muerte, segura. Empezabas a despedirte, a hacer tu cartita. Fue un placer estar con ustedes, pero se acabó. Era una condena a muerte, un diagnóstico de cáncer. Yo tengo por lo menos 7, 8 amigas que son sobrevivientes de cáncer de mama. Tengo amigos que son sobrevivientes de cáncer de testículos, de cáncer de la sangre. Hay ciertos tipos de cáncer que son curables. Hay ciertos tipos de cáncer que son curables en cierta etapa y cuando la etapa es más avanzada no lo son. La supervivencia del cáncer en los últimos 40 años ha aumentado de una manera impresionante. Y no gracias a los que venden pócimas mágicas para curar el cáncer. Gracias a la quimioterapia, gracias a la radioterapia, gracias a la cirugía, gracias a los anticuerpos monoclonales, que son la más reciente terapia para el cáncer. Si quieren saber qué son, en el correo, en la sección de ciencia del correo, que ya está otra vez abierta al público, en el periódico El Correo, este sábado publico precisamente un artículo sobre los anticuerpos monoclonales. Se puede curar y la esperanza es que cada vez sea más fácil curar más tipos de cáncer en más etapas. Siempre, cuando lo pillas temprano es casi siempre curable. Incluso un cáncer tan difícil como el cáncer de páncreas, Steve Jobs se hubiera operado, habría sobrevivido, pero prefirió utilizar medicinas alternativas y ello lo pagó con la vida. Entonces, te equivocas, afortunadamente, si hay, Adriana Díaz, si hay cura para ciertos cánceres, para muchos cánceres, para cada vez más cánceres, y esperamos que esto siga. Tenemos cada vez nuevas aproximaciones terapéuticas que nos permiten ser optimistas, pero no las hierbas y la acupuntura y la homeopatía y la bioneuroemoción y todo esto, no, eso no ha curado ni un solo caso de cáncer y no lo han podido demostrar nunca.